Listo. ¿Cómo paso las diapositivas? Carlos, ¿nos puedes entregar el control por favor? Que no me sorpresta. Antes, aquí. Hacia atrás y hacia adelante. Ya. ¿Estamos que funciona? No, no está. No, sí está. Sí. Ya, perfecto. ¿Te presentas? Ya. Listo, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a la UBUCON. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Galo Guelatorre y yo les voy a hablar un poquito sobre el tema de desarrollo de exploits. ¿Ya? Es un tema un poquito complejo, bastante largo. Lo que sí es que me gustaría saber si es que ya tienen un poquito de conocimiento o nivel en este tema, pues podemos ir adelantando un poco, ¿no? Justamente en la charla previa habían mencionado algunas personas que eran del área de seguridad, así que pues podemos ir evaluando y viendo cómo pues aceleramos el tema, ¿ya? Entonces, primero que nada, pues agradezco a los organizadores por la invitación. Es un honor estar en la UBUCON y también igual, pues, retribuir un poquito a la comunidad, que es en lo que se basan todo este tipo de eventos, ¿no? El apoyo y básicamente el desarrollo colaborativo. Bien, mi nombre es Galo Guelatorre. Actualmente me dedico a hacer pentesting. Soy pentester a tiempo profesional, completo, todo. Si es que quieren conectar conmigo, escribirme, tienen dudas, preguntas después de la charla o necesitan cualquier cosa, pues estoy abierto totalmente a que me escriban. Ahí están mis 3 medios de contacto principales, sea correo electrónico, LinkedIn o Telegram. Actualmente les cuento un poquito de lo que yo hago. Yo actualmente, como ya habían mencionado, pues en Ecuador tengo lo que es un servicio de consultoría de Hack and Cybersecurity. También trabajo para Dreamlab Technologies, que es una entidad en Suiza, que tienen un proyecto muy interesante que se llama SciScope, que es una plataforma tanto de Bug Bounty como también de Pentesting as a Service. Como ventaja y algo que me gustaría destacar es que es una de las pocas plataformas que son de habla hispana. Ustedes pueden igualmente escribir los reportes en español. Si ustedes ya han hecho un poquito de Bug Bounty o conocen el Bug Bounty, quizás conozcan HackerOne o BugCrowd o similares. El tema es que ahí, pues, tú tienes que escribir en inglés. Y si es que no está claro, pues, la persona que hace el triaje te va a volver a escribir. Por lo tanto, si es que ustedes tal vez tienen dificultades con el idioma, ahí tienen la oportunidad de participar en una plataforma 100% en español. Obviamente, si lo escriben en inglés, pues tampoco no hay ningún problema, ¿ya? Aparte, también me gusta mucho el tema de la docencia, entonces trabajo en lo que es unas academias y diplomados de ciberseguridad, tanto en Chile como en Ecuador, y en mi tiempo también pues hago un poquito de Bug Bounty en SINAC. Eso cuando me sobra tiempo, que la verdad a veces es complicado. Dentro de mi formación académica, la verdad soy un apasionado de la ciberseguridad, desde siempre me ha encantado mucho, y pues me he dedicado a también formarme más allá de la universidad. Entre eso tengo algunas certificaciones, como las que están aquí en pantalla, que pues algunas son más conocidas que otras. Dentro de las que más destacan son las de Offensive Securities, que son los que crearon Kali Linux prácticamente, ¿sí? Y otras más del área de ciberseguridad. Vamos a cambiar ahí. Otras más certificaciones que he seguido. Y asimismo, pues el más reciente, que es de la Universidad de Stanford, que pues es un referente prácticamente en temas de ciencias de la computación. Y que créanme que también pues es un programa bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora, acabando la intro, ¿por qué esta charla es importante? El tópico como tal de la parte de exploiting. Hay una encuesta que se hizo y relevamiento de información de la empresa Qualys. Qualys es una empresa dedicada a hacer muchas cosas entre esa seguridad, ¿sí? Donde ellos dijeron, bueno, vamos a ver cuál es la superficie de amenazas actualmente. Y no sé si aquí no se va a alcanzar a ver, pero les doy ahí el spoiler igual. La que está en rojo son vulnerabilidades de buffer overflow, stack buffer overflow, para ser preciso. Entonces, si comparamos con el resto de vulnerabilidades que tenemos de la parte web, cross-site scripting, SQL injection y demás, aquí podemos ver justamente quinta columna es de SQL injection, que tal vez ustedes conozcan o han recibido, sea en la academia o asimismo en la parte profesional. Vemos que está muy bajo en comparación a los ataques de buffer overflow. Por lo tanto, es una clara señal de que debemos enfocar un poquito más este tema, ¿ya? Ahora, ¿qué es el buffer overflow en sí? Tal vez han escuchado el término, a veces en algunas academias sí lo han escuchado, pero no siempre, entonces hay que entrar en los conceptos. Igual, si es que ustedes ya saben, pues me avisan nomás y podemos ir adelantando. Dentro de las definiciones más básicas, y avanzo un poco rápido porque quisiera ver la parte práctica, la demo que, como ustedes saben, pues por el tema de ambiente y demás, la incluí en las diapositivas, sin embargo, normalmente me gusta hacerlas en vivo, pero por esta ocasión, pues va en las diapositivas. Entonces, todos sabemos que es una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Una falla en algún control. A cualquier control de cualquier tipo,
Por ejemplo, puede ser que los guardias de esta institución, de estas instalaciones, posiblemente dejen entrar a alguien que no debía entrar. Eso ya es una vulnerabilidad, ¿no? Igual en sistemas, cuando un comportamiento no esperado, que puede utilizarse obviamente de manera maliciosa, pues es una vulnerabilidad. Ahora, el exploit como tal vez han utilizado o han escuchado el término exploit. ¿A qué viene a ser el exploit? Es una pequeña porción de código, datos, algo que puede provocar un comportamiento anómalo en una aplicación, diferente de para lo que fue hecha o diseñada. Por darles un caso bastante sencillo, aquí tenemos una vulnerabilidad bastante famosa del 2021, que era de Apache, ¿ya? Una vulnerabilidad a través de la cual, si tú mandabas una petición especialmente formada, podías empezar a leer archivos del sistema operativo, ¿ya? Prácticamente un path traversal mezclado con lo que podría ser ahí, obviamente, ver contenido, no fuga de información. Tal vez muchos hackers o quienes ya han estudiado la parte de seguridad conozcan Exploit Database. Igual esto, pues, esta misma vulnerabilidad fue publicada dentro de este portal como un exploit, ¿ya? Entonces, un exploit muchas veces automatiza la parte de prácticamente aprovechar la vulnerabilidad y hacer algo más que el atacante quiere hacer. Por ejemplo, leer un archivo, obtener una shell, borrar un archivo, hacer lo que sea, ¿ya? Una acción después de aprovechar el fallo. Y ahí viene una de las herramientas más famosas que ustedes ya deben conocer si están en el mundo del hacking, que es Metasploit, ¿no? Metasploit es súper utilizado y viene ya pues con la distribución de Kali Linux, antes llamada Backtrack, donde ustedes pueden ver aquí más o menos el haber iniciado la interfaz, ¿no es cierto? Vemos que estamos configurando ahí un multi-hand y ya. Entonces, esta herramienta parece mágica, ¿no es cierto? Si ustedes han jugado con ella, han de haber visto en los laboratorios controlados que ustedes han de tener. Nunca lo hagan en ambientes productivos, sino en ambientes controlados, ¿no es cierto? Entonces, solo colocas estos parámetros que vemos aquí, set payload, set lhost, lport y exploit. Y ya estás dentro de la máquina. ¿Cuál es la magia detrás de todos esos parámetros, no? Entonces, aparte de solo ser usuarios de una herramienta, la idea como tal o el principio del hacker es intentar entender cómo funcionan las cosas a fondo, en realidad, ¿no? Para no dejar de ser solo alguien que, ok, pongo esto, aplasto enter y sé que entró, pero ¿qué pasó por debajo? No tengo ni idea. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Justamente, el tema que yo estoy presentando trata de este tipo de ataques, lo que hace por debajo Metasploit, ¿ya? Entonces, uno de los términos que ustedes habrán escuchado es el payload en Metasploit, set payload, ¿no es cierto? Ustedes normalmente ahí no personalizan, solo eligen a lo mucho qué tipo de payload quieren. ¿Quieren una shell reversa, un meterpreter, qué? ¿No es cierto? Entonces, el payload como tal es la acción que va a ser ejecutada luego de explotarse la vulnerabilidad. Justamente, vamos a ejecutar una shell reversa, vamos a ejecutar una shell de tipo bind, vamos a obtener un meterpreter, ok. Normalmente, cuando tú lanzas un exploit, el exploit ya contiene el payload y lo va a invocar, ¿ya? Lo más común son las shells. Y en el caso del malware, justamente es lo que se ejecuta después de infectar al equipo. Existen infinidad de payloads, lo que tú quieras hacer, escalar privilegios, realizar conexiones remotas, cifrar información y demás. En 2017 salió un malware, un cripto malware, un ransomware a la final, que era WannaCry, ¿ya? Tal vez lo conozcan. Prácticamente explotaba una vulnerabilidad en el protocolo SMB, la vulnerabilidad de Eternal Blue, ¿sí? Y de ahí empezaba a cifrar todos los archivos. Entonces, ese es un claro ejemplo y bastante amigable, bastante sencillo, de la relación entre un exploit y un payload, ¿no? Entonces, explotaba ese fallo, se aprovechaba del fallo para meterse a la máquina a través de la red y de ahí empezaba a cifrar todos los archivos y secuestrar tu información. Si hacemos analogía al mundo real, podemos decir, ok, bueno, tenemos equipos costosos en esa casa, una casa de madera, ¿no es cierto? En un barrio bastante peligroso, ¿ya? Luego tenemos el exploit, que puede ser, bueno, aquí lo exageramos un poco, ¿no es cierto? Una motosierra bastante grande, ¿ya? Y el payload. Entonces, nosotros aprovechamos la vulnerabilidad, que es esa ventana tan frágil. Adentro hay los activos valiosos, que en este caso es la televisión. Obviamente, en el mundo informático sería la información, una brecha de datos a nivel de, qué sé yo, inteligencia, gobierno, entre otras. El exploit va a aprovecharse del fallo. Y el payload es la acción que justamente se realiza después de haber aprovechado el fallo. Que en este ejemplo puntual es robarse lo que estaba dentro, ¿no? La televisión, ¿ya? Para hacer la analogía. Entonces, todos estos ataques que estamos viendo ya en la práctica, en el mundo informático, ¿en qué se basan? Son ataques de corrupción de memoria. Nosotros sabemos, nuestro computador trabaja con memoria RAM. Cuando nosotros programamos, entiendo acá todos son de contexto técnico, todos han programado, definen una variable, ¿no es cierto?
esa variable se almacena en memoria y le da un error. El tema se da cuando la memoria del sistema es alterada de manera ilegal. Es decir, yo no dije que se cambie el valor de esa variable y fue cambiado por alguna otra razón. ¿Ya? Eso es corrupción de memoria. Normalmente, la principal vulnerabilidad con respecto al tema de corrupción de memoria es por errores de programación. ¿Ya? Utilizar funciones que pueden ser peligrosas o no definir suficientes controles. Eso permite a los atacantes ejecutar código arbitrario, manipulando lo que se llama el EIP. ¿Alguien sabe qué es el EIP? Instruction Pointer. Prácticamente en nuestro procesador tenemos una lista de instrucciones que se van ejecutando de manera secuencial. ¿Ya? Entonces, si el atacante logra apuntar esa dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar a un código que él quiere, él puede ejecutar lo que sea en su máquina. ¿Ya? Y eso es lo que hace Metasploit. Por eso tienes acceso a la máquina, al servidor vulnerable. ¿Ya? Normalmente eso sucede muchas veces en lenguajes de programación que te permiten manipular memoria. Por ejemplo, C, C++. ¿Ya? Alguna vez han de haber visto esta pantalla, ¿no es cierto? Creo que todos hemos visto, nadie puede decir que no, ¿no es cierto? O le ha pasado o ha visto a un amigo que le ha pasado, ¿no es cierto? Y ahí vemos justamente el tema de la corrupción de memoria, ¿ya? Cuando a ustedes les ha pasado, hay diferentes tipos de causas por las que este error se presenta. Sin embargo, una de las más probables es que haya habido un acceso ilegal a nivel de memoria, sea de lectura o de escritura, ¿ya? Cada programa tiene sus recursos asignados, por lo que si es que se intenta pasar de la línea, hay excepción. ¿Okay? Es un mecanismo de seguridad para no dejar pasar esa irregularidad. Entonces, ahora, ya vamos a la parte de lo que sería la programación. Entonces, nosotros normalmente tenemos la memoria, ahí vamos a almacenar un buffer. Un buffer es una pequeña porción de memoria donde se guardan datos mientras hacemos algún cálculo o algo por el estilo. Son las variables. Aquí tenemos un hola mundo en C, súper simple. Int main, char buffer de 8, printf y gets buffer. Vamos desde lo más sencillo, ¿ya? Para que no nos asustemos. Entonces, cuando yo compilo este programa, me va a pedir 8 letras, ¿ok? 8 letras, nada más. Aquí vemos, ¿no es cierto? Yo definí char buffer de 8, pongo aquí ingreso 8 letras y leo la variable. La palabra password tiene 8 letras, perfecto. Si yo escribo password, funciona, todo ok, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo escribo más caracteres? Por ejemplo, password 12, password 1234, password 123456 y hasta el 8. Podemos ver que en el 8, cuando ya puse password 12345678, me dio segmentation fault, ¿ya? Esto es un error que posiblemente lo han visto en la parte de programación en C. Y es ahí que ha habido un problema a nivel de memoria. Entonces, cuando ustedes vean este mensaje, las cosas están mal, ¿ya? Obviamente, en este ejemplo es para sistemas Linux, pero esto puede aplicar para cualquier sistema, ¿ya? Cualquiera. Nadie se escapa. Entonces, la idea es, si es que yo reservé del lado izquierdo 8 caracteres, cuando yo escribo más caracteres ya estoy provocando lo que es una sobrecarga de buffer, un overflow, ¿ya? Entonces, los otros caracteres después de lo que yo ya reservé, yo reservé 8. Si yo escribo 9, el noveno carácter ya está escribiendo en una porción de memoria que no debería y puede estar sobreescribiendo algo importante en la memoria, algo importante del mismo programa, por ejemplo. Si es que esto fuera un login, podría, por ejemplo, permitirnos acceso ilegal a un servicio o algo por el estilo, ¿ya? Bien, entonces, vamos por acá. Hay diferentes tipos de sobrecarga de buffer a la final. Entre esos tenemos stack, heap, integer, unicode. Vamos a enfocarnos en el stack, ¿ya? Vamos a enfocarnos en el stack. Entonces, ¿cómo funciona la memoria de un computador a la final? Esta es la estructura como tal, ¿ya? Normalmente, cuando definimos variables en una función, pues ahí se colocan en amarillo. Luego tenemos el base pointer, ¿sí? Puntero base. Luego tenemos la dirección de retorno, argumentos del stack frame preview, ¿sí? Entonces, la idea es, cuando llamas a una función desde un programa, se crea esta estructura. Para que acabe la función, el programa sepa dónde regresar. Fijo, han hecho un programa, qué sé yo, un programa que calcula el factorial con una función, ¿no es cierto? Entonces, si llamas a la función factorial, el código salta de main a factorial y empieza a ejecutar todo. Cuando acaba, ¿cómo sabe a dónde regresar? Tiene que regresar a donde estaba, del main. Entonces, esa es la dirección de retorno, ¿ya? El problema se da en que en un ataque, el atacante va a sobreescribir esa dirección de retorno, ¿ya? Normalmente el stack
variables, ¿sí? Pero si es que este buffer de 8 es más grande, no más grande, llenamos más datos de lo que está, por ejemplo, acá tenemos 8, y si llenamos 12 caracteres, pues se va a empezar a escribir hacia abajo. Y si escribimos demasiado, pues eventualmente llega a la dirección de retorno. Lo que significa que un atacante manipulando eso puede ejecutar código arbitrario, ¿ya? Entonces aquí tenemos antes del ataque y después del ataque. Antes del ataque era lo que estaba allá, ¿ya? Tenemos un buffer, ¿sí? La estructura tal cual, la misma variable que vimos en el ejemplo de C, ¿ok? Tenemos el base pointer, tenemos la dirección de retorno. Entonces el programa se está ejecutando y siempre va a haber una dirección de retorno. ¿A dónde va a regresar el programa? Si es que yo meto más de 8 caracteres en el buffer, se empieza a sobreescribir hacia abajo, todo lo que está en rojo, ¿ya? Todo lo que está en rojo se va a empezar a escribir hacia abajo. Y ahí el atacante puede escribir un payload malicioso, ¿ya? Entonces, cuando el programa termine, va a llegar a la función de retorno. La función de retorno fue manipulada por el atacante. Por lo tanto, puede saltar a donde él quiera, ¿ya? Entonces, en el mundo de la explotación de binarios, la idea es encontrar ese fallo para intentar ejecutar código y obtener una shell, ganar acceso a un sistema. Eso es lo que hace Metasploit. Por eso ustedes se explota el fallo y ya tienen una shell con la que pueden hacer lo que sea, ¿ya? La idea es cambiar el control de flujo de ejecución de un programa. Un programa siempre se ejecuta en un flujo definido, como nosotros hacíamos antes los diagramas de flujo, el pseudocódigo, es de esa estructura. Pero ¿qué tal si el atacante puede hacer este ataque y cambiar ese flujo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en la demo, ¿va? Ahora, ¿cuál es el ciclo o la metodología de ataque? Normalmente tú empiezas haciendo fuzzing, F-U-Z-Z-I-N-G, fuzzing, ¿ok? Que es encontrar una variable, un punto de entrada vulnerable, a través del cual tú vas a inyectar. Si tú ya has hecho hacking, para quienes dijeron que se dedican a seguridad informática, tal vez hicieron ataques de inyección SQL, cross-site scripting o cosas por el estilo, ¿verdad? En ese punto ustedes están haciendo un tipo de fuzzing, porque están pasándole a una aplicación una entrada maliciosa, ¿ya? Lo mismo pasaría a nivel de binarios. Haces fuzzing para encontrar un punto vulnerable. Luego tienes que encontrar el offset. El offset es el punto exacto en el cual ya puedes sobreescribir el EIP, es decir, la dirección de retorno, para controlar el flujo de ejecución del programa. Sobreescribes con lo que tú quieras. Muchos binarios tienen lo que se llaman los caracteres malos. Caracteres que si tú los mandas, puede interpretarse a nivel del programa como otra cosa, ¿sí? No como el shellcode o el código que tú estás mandando. Entonces, obviamente, eso nos afecta. Luego tenemos, por último, crear el shellcode personalizado con el cual tú vas a ganar acceso al sistema, ¿ya? Ese sería prácticamente el código que te da ya control total sobre el sistema. Ahora, vamos a ver acá, ¿no? Entonces, si es que en rojo sobreescribimos la dirección de retorno, ¿no es cierto? Yo mando una entrada especialmente diseñada que llega a sobreescribir hasta ahí. Yo puedo hacer que, ¿no es cierto?, en el instante en el que sobrescribo la dirección de retorno, cuando el programa termine de ejecutarse, ya no salte a donde debía, sino salte a una parte que yo quiero. En este caso, a un payload malicioso que yo pude haber inyectado a nivel de memoria, o a gadgets a nivel de memoria, ¿no es cierto? Si es que queremos crear lo que se llama una rob chain, ¿ok? Para de esa manera manipular el programa, ¿ya? Ahora, ¿qué herramientas utilizaríamos para esto? Esto es algo bajo nivel y esto es algo que no he visto en muchas academias que te enseñen. Por lo tanto, pues ahí viene lo interesante. Yo sé que en algunos aspectos algunas personas pueden estar un poquito confundidas. Sí, es un tema un poco complicado, pero por lo mismo también tiene tanta relevancia y es que ustedes vieron la estadística, cuántas vulnerabilidades de ese tipo están siendo explotadas. Entonces, usamos GDB, ¿ya? El debugger por defecto de GNU. Y podemos utilizar cualquiera de estas tres herramientas que todas están hechas en Python, ¿ya? Todas están hechas en Python. Cada una agrega características extras y comodidades, tanto en apariencia y en comandos, a GDB para que tú puedas de esta manera explotar más fácilmente las vulnerabilidades a nivel de memoria. GDB de por sí solito se ve así. Feo, 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 ¿no es cierto? Ya. La cosa no cambia mucho, al menos en lo feo, pero al menos ya hay un poco más de color, ¿ok? Y hay un poco más de color que te puede ayudar a identificar regiones de memoria, dónde está el heap, dónde está el stack, dónde está la data, entre otras, y tienes una ventana dividida por secciones, ¿ya? Esto lo vamos a ver mejor en la demo, porque acá, pues, obviamente, leerlo, difícil.
Acá tenemos otro que se llama GDB. Igual, tiene la misma distribución, cambian ciertos comandos, pero igual pues nos sirve para los fines. Y el que personalmente, ojo, opinión y criterio personal, me gusta más es este, PoundDBG, ¿ya? A la fin, tiene una distribución más personalizada, más cómoda, más comandos y de hecho está actualizado hasta el día de hoy. Las otras dos herramientas tienen un desarrollo un poquito más lento. Y por último, si hablamos de Python, ¿qué biblioteca nos puede servir de Python para esto? Hay una que se creó para la parte de CTFs y que es muy buena, se llama PoundTools. Antes de que se creara esta biblioteca, teníamos que hacer las conexiones de manera tradicional, usando la librería de sockets, ¿ya? Y armando todo el paquete de manera normal. Y por último, pues obviamente Python. Entonces, ahora vamos a la demo, ¿va? Para que lo veamos en la práctica. Entonces, todos conocemos Linux, creo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Digan sí. Ya, perfecto. Sabemos los permisos de Linux, ¿no es cierto? RWX al usuario, al grupo, a otros. Hay algo que se llama el SUID, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros podemos poner el SUID en un archivo. ¿Qué es el SUID? A la final, nos permite que cuando tú ejecutes un determinado programa, se ejecute como el propietario, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de Linux, cuando ustedes inician un proceso, ese proceso se inicia con su usuario, ¿verdad? Es estándar. Pero si tiene configurado el SUID, se va a ejecutar con los privilegios del propietario. Entonces, si le pertenece a root, aunque tú lo inicies, se ejecuta como root. ¿Se entiende? ¿Ya? Tú puedes darle permisos a un binario para que tenga el SUID de esta forma, ¿ya? chmod u más s y el archivo, ¿ok? Así le darías los permisos. Entonces, ¿esto puede ser peligroso? Sí. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Ahora, es necesario que hayan ciertos binarios que deben tener permisos de este estilo. Por ejemplo, estos, ¿ya? Aquí van a ver la mayoría de las diapositivas, es el output de mi consola en Ubuntu, ¿ok? Entonces, con este comando yo estoy buscando todos los archivos que tienen el SUID colocado, ¿vale? Ahí vemos clásicas como el passwd, que nos sirve para cambiar nuestra contraseña. Es necesario que se ejecute con privilegios de root, si no, ¿cómo cambias la contraseña, no es cierto? ¿Dónde se guardan las contraseñas? En Shadow, correcto, Shadow. En passwd está el nombre de usuario y en Shadow los hashes de las contraseñas. Para tú poder editar ese archivo necesitas privilegios de superadministrador. Entonces, el passwd, aunque tú estés cambiando tu contraseña y no requieras privilegios, debe poder ejecutarse con esos privilegios de administrador, de root, en el caso de Linux, ¿ya? Por eso este diseño es necesario. Pero, ¿qué pasa si passwd o cualquiera de los otros binarios que tiene cualquier Linux, que créanme que es más que esos, solo trunqué la lista para no hacerlo más pequeño, ¿sí? ¿Qué pasa si esos programas tienen alguna de las vulnerabilidades que vamos a ver? Vamos a ver que un atacante puede redirigir el flujo de ejecución, sea a funciones en código muerto o inyectando código malicioso a la final. Entonces, este es el código fuente que vamos a usar de prueba para nuestro ataque, ¿ya? El código fuente es bastante simple. Tenemos main, una variable de 8 bytes, ¿sí? Char 8, está bastante legible, creo yo. Un mensaje, hola Ubukongla, envía un saludo. Y leemos la variable con gets. Simple, ¿ya? Creo que todos entendemos eso en programación. Aparte, yo creo una función desde la línea 6 hasta la línea 16, ¿ya? ¿Qué es eso? Es una función que te dice, gracias por asistir a la Ubukong, te has ganado una shell de root. Lo que hace luego es colocar el UID, el ID que se está ejecutando a la final, en 0 para intentar ejecutar esto como root, ¿no es cierto? Y llamar a una shell. Y ya, nada más. Pero a la lógica de ustedes que les han enseñado en la universidad o simple sentido común, en el código del main, ¿estoy llamando a Ubukong Win? No. Entonces, teóricamente, es imposible que yo tope ese código alguna vez. O sea, que se llegue a ejecutar esta función, ¿verdad? Ya. Teóricamente, eso debería pasar. Pero justamente es la vulnerabilidad que vamos a ver.
La idea es que vamos a hacer toda la parte teórica que les expliqué para llegar a manipular el EIP y hacer que esa función se ejecute. Y si esta función se ejecuta, pues tendríamos una shell de root. ¿Ya? Imagínense, si hubiera un problema de este estilo en PassWD o cualquier otro programa de ese estilo, pues se podría ganar fácilmente acceso no autorizado a un equipo y con privilegios de root. Y ya sabemos cuántos sistemas Linux hay a nivel de todo el mundo. Muchos, ¿no es cierto? Si es que hay un fallo así en algo como PassWD, que es universal, se puede notar la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué hago primero? Compilo el programa con GSC, ¿no? Lo compilo. Obviamente, para estos fines demostrativos, voy a quitarle algunas protecciones, como el Canary, el Stack Protector. Y le hago el stack ejecutable, ¿sí? Quito el NoPy, añado símbolos de depuración al binario, solo para que haya extra info, y quito cualquier advertencia. Aunque quité cualquier advertencia, me dice, gets es peligroso y no debe ser usado, ¿ya? Y aún así muchos developers no hacen caso, ¿ya? Sí, así pasa en la vida real. De hecho, yo me acuerdo una vez que vi que estaba como todos nosotros, ¿no? Explorando Stack Overflow por alguna pregunta X, y vi que la primera respuesta tenía como 5,000 votos hacia arriba, ¿no? Likes. El problema era que esa respuesta sí te funcionaba, te resolvía el problema, pero era vulnerable a un ataque. Y tenía más de 5,000 votos. ¿Cuántos developers no creen que van a ir y copiar ese código? ¿Ya? Entonces, eso pasa, ese tipo de situaciones pasan, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, seguimos. Abro el binario que compilé con GDB, ¿ya? Y lo que hago primero es chequear qué funciones tiene el binario. Ustedes, si es que están haciendo esta parte de explotación de binarios, no van a tener el código fuente como yo les mostré al inicio, sino que van a ver algo así, bien feo, bien feo. Por eso es que no se explora mucho esta área, no hay mucha gente que conoce de esta área y que existen muchas vulnerabilidades en esta área. Y que si es que conoces esto, pues puedes tener cierta ventaja a nivel profesional, ¿ya? Entonces, tenemos todas las funciones que tiene el programa, ¿ya? Todas las funciones. Nos interesan son main y ubucon wings, ¿ok? Ahora, lo primero que hago es desensamblar el main. En el main tengo esto. Esto es el main que vimos antes, ¿se acuerdan? Defino una variable de 8 caracteres, luego imprimo un mensaje en pantalla y luego leo la variable. Así de feo se ve el lenguaje de máquina, ¿ya? Estamos viendo assembly. Assembly en Intel, porque hay otra que es AT&T que es más fea. Aquí vemos que hay una dirección de memoria. Yo digo, ¿qué hay en esa dirección de memoria? Pues ahí estoy accediendo a la dirección para ver qué hay. Y es esto, ¿ya? Entonces, un programa, a breves rasgos, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver si me subo un ratito para explicar un poco. Entonces, lo que hace a la final es, las primeras líneas reservan el espacio en el stack, en memoria, ¿ya? Luego, lo que va a hacer acá es prácticamente imprimir un mensaje con puts. Si ustedes han usado C, deben haber usado puts, imprime el mensaje, ¿ya? Luego, posteriormente de eso, acá va a leer algo, una entrada del usuario. Y luego el programa acaba y ya. Como vemos, una vez más, nunca se hace uso de la función ubucon wings. Nunca la llamo, nunca. Ahora, si voy a ubucon wings, igual tenemos el equivalente, ¿cierto? Gracias por asistir, te has ganado una shell de root y demás. Pero este código nunca es ejecutado, nunca es llamado, en teoría. Bueno, explícitamente desde el main nunca es llamado, pero se puede llamar. Entonces, ¿qué procede? Lo primero es generar un patrón único con el comando cyclic. Con el comando cyclic genero este patrón único para identificar en dónde puedo yo empezar a sobreescribir el EIP. Entonces, ejecuto el programa y me dice, hola, envía un saludo. En vez de enviar 8 caracteres, yo envío toda esa cadena enorme. Y causo el mismo error que habíamos visto antes. Segmentation fault. ¿Ya? Hasta ahí está igual. Un usuario normal cuando ve un error dice, bueno, ¿qué pasó? No sé. Pero sigo con mi vida, ¿no? Acá un atacante ve, hay algo que se puede hacer. Entonces, empezamos a jugar. Analizando con el debugger, con PoundDBG, que es el que yo estoy utilizando, cuando yo mandé esa cadena, veo que hay en la dirección de retorno se colocó este valor, ¿ya? Allá están todos los registros, todos los procesadores utilizan esos registros, todos y cada uno de ellos, ¿ya?
Entonces, vemos que hay un valor raro, 61, 61, 61, hasta 63. Cuando el programa acabó, intentó retornar a esa dirección, pero esa dirección no es una dirección de memoria válida, es una cadena que yo mandé, ¿ya? Por eso el programa dice, esto no es una dirección, intenté saltar a esa dirección y no encontré nada útil. Da error, segmentation fault, ¿ok? Entonces, si yo busco cuántos caracteres tuve que recorrer hasta encontrar ese patrón, son 16. Por lo tanto, yo hago una prueba con Python. Digo, ejecuto el mismo binario y ahora de entrada le voy a mandar con Python 3, le digo, imprímeme 16 letras A más 8 letras B. En ASCII, la letra A es 41. Así como teníamos igual el al 64, que era el arroba, ¿ya? Luego tenemos B. B sería 42. Entonces, A41, B42. Si es que la herramienta fue precisa, en el instante en el que yo ejecute este comando, la dirección a la que intentará retornar el programa debería ser las 8 letras B. Por lo tanto, si logramos manipular como antes, deberíamos ver ahora 0x, 42, 42, 42, 42, etc. ¿Ya? Entonces, dicho y hecho, cuando ejecutar ese comando que vimos en Python, sabemos que el programa intentó saltar a 0x, 42, 42, 42. Excelente. Entonces, mandamos 16 bytes de basura, luego mandamos 8, que son los 42, y ahí podemos sobreescribir la dirección de memoria. Entonces, ahora solo queda la creatividad. ¿A dónde queremos saltar? ¿Qué queremos hacer? Podemos manipular ahí. Entonces, lo que nos vamos es, bien, la función ubuconwings, ¿no es cierto? Está ahí, la dirección, D6, ¿ya? Y luego tenemos una dirección de retorno acá abajo, 1232, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a armar nuestro exploit. Nuestro exploit va a ser las 16 letras A's, ¿ya? Las 16 letras de basura, más la dirección de retorno de wing, más la dirección a la que quiero saltar. Ahora, ¿por qué añadí esa del medio? Esta es una particularidad que vi en Ubuntu, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto en Kali Linux solo en los 16 letras A, más la dirección, ya está, hemos terminado. Funciona y ya ganamos acceso. Pero una particularidad en Ubuntu, que la vi, no sé, en otros sistemas no la he probado en todos, pero en Ubuntu está, es que la stack esté alineado. Y si no está alineado, falla la ejecución. Por lo tanto, ¿cómo podemos alinear el stack? Llamando a una función de retorno antes. Cualquier función de retorno, cualquiera. Por eso, coloco esta dirección. Y de ahí coloco la dirección a la que quiero saltar, ¿ya? Total, esto se puede automatizar ahora con Python. Como ustedes vieron antes, estaba trabajando con GDB. Con Python podemos tener un código tan simple como esto, ¿ya? Entonces, lo voy a intentar explicar acá arriba, ¿sí? Tenemos la biblioteca PoundTools arriba, ¿no es cierto? Abrimos el proceso vulnerable, que es del binario. Le digo, recibe los bytes hasta que se acabe este mensaje, solo que me reciba el mensaje que imprime. Y luego empieza el exploit. 16 letras A antes de empezar a sobreescribir el EIP, que para arquitecturas de 64 bits sería el RIP. Y aquí coloco la dirección de retorno que quería, ¿no es cierto? Es el red de cualquier parte. Y por último, ¿a dónde voy a saltar? Acá voy a saltar a la dirección de wing, ubucon, ¿ya? Es de la dirección de ubucon wing. Entonces, si esto sale bien, cuando ejecutemos el exploit de Python deberíamos tener la shell de root, ¿ya? Ahora, estas son las variables. Acá construyo el payload, ya sabemos que es un payload, no lo vimos en las diapositivas de teoría. Entonces lo que hago es concatenar simplemente las variables, ¿no es cierto? Concateno las variables y de ahí envío el payload. Envío el payload y cambio a modo interactivo, que es prácticamente, ok, ahora ya puedo tipear comandos como si fuera una terminal, ¿vale? Pocas líneas de código, como ven, no es súper complejo, este es bastante simple. Entonces, ahora, nuestro binario para nuestra prueba es el que está en rojo. Como vemos, pertenece al usuario root. Era el principio que les expliqué del SUID. El passwd también pertenece a root. Es el mismo principio. Por eso les decía, si uno de esos binarios como passwd tiene vulnerabilidad de este estilo, pues puede ser bastante grave. Cuando yo ejecuto bool, lo que va a hacer ahorita es
ejecutarse como root, pero en el flujo normal del programa solo salía manda un saludo y ya, ¿no es cierto? Nada más. Sin embargo, si es que nosotros aprovechamos este fallo, se manda la cadena maliciosa de las 16 letras A por debajo, no lo vemos eso. Se manda las 16 letras A, más la dirección de retorno, más la dirección de ubucon win. Y vemos que hemos cambiado el flujo de ejecución del programa, y ahora vemos aquí que dice, te has ganado una shell de root. Y si yo escribo el comando id, pues tengo la ejecución como si tuviera una terminal. Si ustedes juegan en plataformas como Hack the Box, TryHackMe o similares, habrán visto muchas veces de cosas para escalar privilegios, quizás no tan complejas, pero sí por ese estilo, que es lo que funciona como principio de escalamiento de privilegios, ¿vale? Ya somos root. Por lo tanto, un programa que tenía una función llamada ubucon win, que nunca se llamaba desde el main, nosotros logramos, gracias a esta vulnerabilidad, cambiar el flujo del programa y hacer que salte la función, que en este caso es la función ubucon win. Pero un atacante podría inyectar cualquier código, ¿ya? Cualquier código, solo que es más complejo que lo que estamos viendo ahora. Solo para que esto sí es, como vemos acá el PC tree, es el árbol de procesos, ¿ya? En el árbol de procesos vemos todos los procesos del sistema operativo. Y aquí vemos, acá abajo, lo voy a hacer zoom, vemos esto. Vemos aquí, la parte importante es que el binario bool está invocando una shell. Con eso sabemos que ganamos, ¿ya? El binario bool no debía nunca invocar una shell. Es porque nosotros llamamos esa función a ubucon win y en base a eso pues llegamos a tener una shell y ya teníamos ahí la ejecución de PS3. Entonces, en base a esto nosotros hemos creado un exploit que solo con aplastar enter, como vieron, ejecuté Python 3 exploit y ganamos acceso a este sistema. En este ejemplo, como está el escenario, ganamos privilegios de root, porque es un binario que está con el SUID colocado, ¿se acuerdan? Por eso sale el binario de color rojo. Todos los binarios de color rojo siempre tienen este SUID colocado, ¿ya? Entonces, ahí vemos que hemos logrado, 1, explotar un fallo de memoria, ¿no es cierto? 2, ver los ataques de corrupción, Stack Buffer Overflow, y 3, automatizarlo con Python, ¿ya? Esto es el principio, es la punta del iceberg, pero se puede ver más o menos por dónde va la línea. Esta es la metodología normal a seguir para encontrar este tipo de vulnerabilidades en todos los binarios que ustedes puedan analizar. Hay binarios como sudo, que también se encontró una vulnerabilidad hace un par de meses, no me acuerdo exactamente cuántos, que era el mismo principio. Obviamente no tan fácil, sino que había que rebuscar cómo se mandaba los bytes, depurar, y la ventaja es que, como es código abierto, nosotros podemos instalarlo en nuestra máquina, ver el código fuente tranquilamente y entender cómo funciona, ¿ya? Ahora, el código cerrado, ¿cómo lo hago si es que el código es cerrado? Se ve a través del depurador. Es más incómodo, pero igual se lo puede ver. Son las instrucciones de assembler que las vimos. Entonces, en fin de cuentas, nadie se salva de que estas técnicas sucedan, ¿ya? Sea open source, sea código privativo, todo software puede ser vulnerable si es que no está bien programado, ¿ya? Para finalizar, un caso de estudio. Esto fue una noticia de justamente vulnerabilidades a nivel de dispositivos IoT para supervisar bebés. Sabemos que ahora hay los monitores de bebés que tú lo puedes ver desde tu celular a tu hijo. Todo muy tierno hasta que ves que justamente hay una vulnerabilidad muy similar donde vemos que mandamos primero 308 letras A, luego una dirección de memoria, luego 32 letras A y cualquier comando que tú quieras y se ejecuta. En este ejemplo particular, pues se demostró que podías ganar acceso a la cámara como tal, ¿ya? Entonces, y vemos, es de la complejidad más o menos como el ejemplo que les demostré yo. Bastante simple, ¿ya? Si les gustó el tema, yo sé que en algunas cosas puede que estén confundidos, es difícil de cubrirlo en tan poco tiempo, pero aquí les dejo unos recursos súper buenos para que expandan conocimientos más. Son libros que me han gustado mucho del área, los mejores libros que he visto, la verdad, para mejorar en este tópico, expandir sus conocimientos y pues volverse expertos en exploiting, ¿ya? De hecho, certificaciones como las de Offensive Security, las más altas van relacionadas a esta línea. Ahí le dejo otro grupo de libros también, que es para la parte de crear shellcode, ¿sí? Listo.
Bien, vamos a continuar. Y lo último les dejo los contactos, ¿ya? No sé si es que haya tiempo para preguntas, si no igual pues voy a estar por acá, se pueden acercar acá en confianza a preguntar sin ningún problema si es que hay dudas o inquietudes. Entonces ahí vemos qué tan fácil fue ganar acceso a un sistema explotando una vulnerabilidad a nivel de memoria, ¿ya? Eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado la charla. Muchísimas gracias. Señoras y señores, Carlos de la Torre, es una evidencia en el tema de ciberseguridad en Sudamérica. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Ya vamos para el break, pero antes de eso hay ronda de preguntas. Tranquilo, que no los bajo aquí. Sí, no los hackeo, tranquilos. Soy Whitehead. Bien, ahí vemos preguntas. Por si acaso, si es que ustedes tienen preguntas en general de ciberseguridad, que no tiene que ser específicamente del tema, pero alguna vez tuvieron alguna pregunta que no le pudieron decir a su profe o a nadie en general, háganlo ahora. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Yo tengo una duda. Está mostrando el estudio. Mostraste que ya tenías la dirección de memoria del código de ejecutar. Es porque ya te la sabías. ¿Cómo podrías el código malicioso obtener la dirección de memoria? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Ya, la idea es que nosotros ponemos en el exploit aquí esta dirección de memoria que termina la una en 11D6 y la otra en 1232. ¿Ya? ¿De dónde saqué esas direcciones? Haciendo el análisis. No las tenía en un inicio, sino que yo dije, a ver, analizamos el binario y vemos que aquí hay estas direcciones. Ahí está la 11D6 y acá está la 1232. Entonces, a cualquier dirección que tú quieras saltar haciendo el análisis, tendrías que buscar a dónde quieres saltar y ahí colocarlo. Ahora, si tú quieres inyectar tu propio código, lo que hacer es, obviamente, en el mismo payload que estás mandando, mandas el código, ¿ya? Se ejecuta, te va a dar error. Exploras en el stack todas las direcciones de memoria, cómo se fue guardando, y vas a saber, ah, mira, aquí empieza a aparecer el código que inyecté. ¿En qué dirección está? Perfecto, está en esta dirección. Lo tomas y lo colocas, y ahí ya lo puedes ejecutar. Esa sería la forma en la que lo harías. Normalmente para eso, siempre es un proceso de debugging. Entonces, la primera vez que tú lo ejecutas, mandas datos basura. Se me ocurre. Aquí en el exploit, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Si es que no tenemos esta dirección, por ejemplo, la de Red Wing, ¿ya? Supongamos que viene algo más. Entonces, mandas aquí una dirección que sabes que va a ocupar 8 bytes, ¿ya? Porque es de 64 bits, son 8. Y luego de eso, ahí agregas lo que sería tu código a inyectar, ¿ya? Entonces, ejecuta este programa así tal cual, con esa dirección falsa, basura. Va a dar error, no va a correr. Pero, si analizas en memoria dónde estaba ubicado tu código que inyectaste, ya tiene la dirección donde siempre va a estar. Y en base a eso, vuelves a ejecutar, ahora sí poniendo la dirección, y se ejecutaría todo. Ese sería el flujo. Correcto. La idea es que en esta parte de exploiting, tú estás analizando el ambiente de manera local. Por eso te decía, en lo que es vulnerability research o investigación de vulnerabilidades, tú puedes recrear el entorno. ¿Ya? Tú puedes recrear el entorno. Tú ves, todas las herramientas de Metasploit prácticamente son recreables. Tú puedes bajarte cualquier versión vulnerable y recrearlo ahí y depurar todo ese proceso. Entonces es en local. Obviamente, si ya recreas eso en local, puedes mandar eso a cualquier servidor que tenga la misma tecnología, la misma versión y sabes que va a funcionar. Listo. ¿Más preguntas? Alguien por acá había levantado la mano, creo. Ah, ahí hay más preguntitas. Bueno, fue una pregunta que se me acaba de ocurrir. De pronto hay información en este momento, pero no, pues no la he consultado, se me acaba de ocurrir. ¿Hay alguna forma de bloquear, bueno, en un data center todos los servidores están con llave, candado, todo eso, ¿sí? Pero hay alguna forma de bloquear un servidor Linux, como no sé, impedir que uno pueda entrar al root y pueda modificar el root para después cargar una consola shell como root directamente como normalmente se puede hacer? No sé, se me ocurre si hay alguna alternativa de cómo bloquear ese acceso de root estando físicamente en el servidor.
Ya. Bueno, en realidad ahí, ¿qué te diré? Pues está, el usuario root está presente. La fortaleza en que no se pueda cambiar a usuario root dependería, uno, la contraseña del usuario root, u otro, las vulnerabilidades que pudieran tener los programas que ejecuta ese servidor. Entonces, a nivel físico, lo más cercano que te podría decir es, hay ya protecciones a nivel de hardware para intentar reducir el tema de corrupción de memoria. Entonces, sería la única manera en la que como que podría decir, mira, a nivel de hardware se ha detectado una corrupción de memoria, entonces se interrumpe eso. Y es lo que estas protecciones también hacen. ¿Dónde estábamos? Vamos por acá. Cuando yo lo compilé a este binario, vamos por aquí, acá, ¿ya? Las funciones que ustedes ven en el comando de acá arriba, este de aquí, esta y esta, agregan ya protecciones adicionales, pero a nivel de software, para que, obviamente, si es que ya se lanza un ataque y se detecta, termine la ejecución y no deja que el atacante gane la shell. Obviamente, para todas esas técnicas hay bypass, ¿no? Bypasseas un canario viéndolo a través de un leak, ¿no es cierto? A nivel del stack ejecutable, lo saltas a través de una rob chain, sería utilizar partes del mismo sistema operativo que pueden llegar a armar un comando que tú quieras y se ejecuta. Por lo tanto, no se inyecta un shellcode o un código malicioso. Entonces, todas esas protecciones a la final se pueden saltar. A nivel de hardware podría verse a nivel de lo que es Control Flow Integrity también, ¿cierto? Entonces, si es que ya haces una validación del flujo y ves que no se está ejecutando ese flujo que es, podría hacerse una excepción y abortar la ejecución. Sería el único método que se me ocurre. Perfecto. Listo. ¿Hay más preguntas, tal vez? ¿Hay? Chicos, se van a perder el break. El gusto por el hacking. Lo he visto en muchas charlas. Hola, mi pregunta era más encaminada sobre por qué Python es el lenguaje más usado en el mundo del exploit, siendo un lenguaje de tan alto nivel y no se usa lenguajes de más bajo nivel con acceso a memoria como el mismo C o incluso C++. Ya, muy buena, interesante pregunta. La una es, lenguajes como C te puede dar el tema de errores de memoria, ¿ya? ¿Por qué se usa Python para atacarlos? En realidad, tú puedes usar cualquier lenguaje que tú quieras, pero Python, uno, tiene sintaxis bastante fluida, bastante sencilla en comparación. Es un lenguaje de muy alto nivel, multiplataforma, por lo que puedes usarlo para explotar cualquier sistema operativo. Y aparte de eso, viene con la biblioteca que es PoundTools, ¿ya? No solo se utiliza Python. De hecho, Metasploit, que es la herramienta que cité al inicio, está hecha en Ruby. Sus módulos son de Ruby, ¿ya? Tú también puedes programar en Ruby y, de hecho, si quieres, cualquier vulnerabilidad que tú encuentres, puedes trasladarla a un módulo de Metasploit y adaptarla en el repositorio. Ya tendrías tu pull request ahí y haber dicho, miren, colaboré en Metasploit, ¿no? Entonces, es prácticamente traducir eso a la versión de Ruby para que acepte los argumentos en el formato de Metasploit, cdlhost, setpayload, todo lo que habíamos visto, ¿no? Pero sí, cualquier lenguaje puedes usarlo. Pero ya te digo, la forma más práctica, más sencilla, más rápida es con sea Python, por la facilidad, portabilidad y bibliotecas que existen como PoundTools. No he visto algo en Ruby como PoundTools. En Ruby tú tienes que hacerlo manualmente. Entonces se vuelve un poco más complicado. Bueno, Gabriel, nos preguntan desde el streaming, ¿qué tal ROS para estos casos? ¿Para ataque o para sistemas? O bueno, lo intento hacer las dos, ¿ya? Para las dos partes, o sea, porque ahí no está claro ROS para qué. Pero ROS tiene una ventaja en el hecho de que tiene las facilidades de muchos lenguajes de programación como Python y que protege la parte de memoria. Si hablamos entonces, ¿qué tal diseñar aplicaciones en Rust para evitar ataques de este estilo? Sí, muy buena idea. Úsalo Rust. Rust es un lenguaje nuevo, no sé si lo conozcan todos, R-U-S-T, ¿sí? Con un icono bastante tierno, bastante kawaii, si no estoy mal, un cangrejito, ¿no es cierto? Y ahora, si es que tú dices, para la parte ofensiva, ¿qué tal? Sí, también hay, de hecho, ahí hay muchas capacitaciones y certificaciones en Rust ofensivo. Es decir, utilizas un lenguaje de programación para crear herramientas de ataque. Tal como con Python, como lo demostré acá, también se puede hacerlo en Rust. Perfecto. Bueno, chicos. Bueno, qué pena. Tenemos que parar porque el break, chicos, también tienen que comer alguito. Nada, un aplauso para Gabriel.
Así que depende de la cosa. Tenemos 5 minutos, tenemos de hecho 8 minutos de break. Salgan para que tiren las piernas y regresen inmediatamente porque estos temas de ciberseguridad continúan. Así que pues nada, vaya porque ya tenemos alistado a nuestro próximo ponente del hermoso país de Perú, que lo tenemos aquí, está camuflado, tiene un sombrero rojo, que voy a ver que me avisa. Nada, chicos. Que conserven los vasos, por favor. Por favor, conserven los vasos.